Saludos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Es una gran bendición para mí tener en este día, comenzar con este tema con mi pastor Luis Ramos. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un placer, hermano Juan, poder participar y tener este tiempo junto contigo. Amén, pastor, pues igualmente siempre es un gozo verle y hablar con usted. Y cuanto más una ocasión como esta en que vamos a estar hablando de un tema muy, muy interesante y creo también muy importante y a veces podría decir de alguna manera olvidado, por decirlo así, que es la integridad, pastor. Sí, La así es. integridad, algo tan importante que esté presente en todas las áreas de la vida, pero creo que lo que es el ministerio, sumamente importante, pastor. Claro que sí, hermano Juan. A través de los años he observado que cuando hay falta de integridad en un ministerio, pierde la bendición de Dios. No hay duda de eso. Podemos tener resultados en cuanto al hombre, pero se pierde la mano de Dios cuando hay una falta de integridad personal y ministerial. Pastor, podríamos decir que cuando el hombre quiere tomar el lugar de Dios y hacer las cosas a su manera, quizá, o tratar de sobresalir de manera personal, nos estamos olvidando que el ministerio es del Señor y Claro. que la gloria es para el Señor y a veces Amén. intentamos, ¿verdad?, con nuestras propias maneras llamar la atención. Pastor, usted que tanto viaja y pues tiene oportunidad de predicar, cuéntenos un poco cuál ha sido o cuál es una de las áreas donde quizá necesitamos tener más cuidado en este tema de integridad, porque al tener influencia, claro, nuestra influencia va dando un testimonio y Claro también. que sí, hermano Juan. Fíjate que integridad creo que se centra en vivir con rectitud, sinceridad y coherencia entre delante de Dios y de los demás. Mm, O sea, lo que soy delante de Dios, lo que soy delante de otros y lo que soy personalmente yo como Luis Ramos, mm, debe ser congruente. mm, Y, 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 y creo, hermano, que muchas veces perdemos el rumbo, hermano Juan, por la ocupación ministerial, perdemos el rumbo porque enfatizamos más el hacer que el ser. mm. Y pronto estamos sin fundamento personal y espiritual para poder llevar a cabo la obra, porque la obra de Dios, hermano, es una obra, es sobrenatural, pero es una obra que demanda mucho de nosotros. Mm. Y el cuidar nuestra vida personal, nuestra sensibilidad, nuestra honestidad, de cuidar que el corazón nuestro no tenga doblez, que seamos completos en cuanto a nuestra fe, en cuanto a lo que nosotros profesamos ser. Y lo que he visto cuando se pierde esto, hermano Juan, en el ministerio, pues sí, se pierde, como dije, la bendición del Señor, pero he visto que por el trabajo del ministerio, por quedar bien con gente, el querer mantener una, un status quo, muchas veces descuidamos la integridad personal. Mm. Amén, pastor. Pastor, ¿cuáles podrían ser algunas de las cosas que están llevando a líderes espirituales, quizás sin que se den cuenta, pero que les están llevando hacia una pérdida de esa integridad? Pues hermano Juan, bueno, además de que hay un descuido moral en cuanto a pornografía, porque tristemente, hermano Juan, es uno de los pecados de la época de esta edad. Y siervos de Dios, he leído de estadísticas muy tristes por medio de pastores que
en encuestas que han hecho que batallan o han visto pornografía. Am, y creo, hermano Juan, que el descuido de esa santidad personal que toma disciplina, ¿sí? La pureza toma un carácter, de un carácter personal, espiritual, una disciplina personal para poder, mantenernos con integridad, hermano Juan. Amén, pastor. Pastor, hace tiempo escuché una frase que usted dijo que me impactó muchísimo y que la he guardado en mi corazón. Y usted dijo algo así: si tú quieres ver cómo es realmente una persona, dale poder. Y esto es algo que, pues es verdad, lo he visto, el peligro real de el poder. Nosotros como pecadores, por nuestro carácter, por nuestra situación y nuestra naturaleza caída, eh, creo yo que el poder puede ser un arma, ¿no? Un arma que puede causar más daño, más daño que bien, si no se sabe administrar, si no se entiende que ese poder no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios, para guiar los ojos del mundo al Señor. ¿Usted cree, pastor, que en este tema del poder, cuando siervos de Dios van teniendo más y más influencia y más poder, pues hay un gran riesgo en este asunto de mantener la integridad? Claro que sí, hermano Juan, hay un riesgo, claro que sí, am, porque se pierde el rumbo, hermano Juan, porque nos olvidamos que estamos bajo autoridad. Mm, Nosotros estamos bajo autoridad. mm, Y cuando perdemos nosotros ese concepto de que le voy a dar cuentas a Dios, le doy cuentas a la iglesia, estoy bajo la autoridad de la palabra y de Dios. Y cuando pastores o personas en liderazgo se manejan como que nadie los manda, nadie les puede decir nada, ellos su autoridad es una autoridad, ah, como diré, prepotente, una autoridad es dictatoria. mm, Hermano Juan, se pierde el rumbo. Y muchos pastores se han olvidado que nosotros no somos señores. La iglesia no es nuestra. mm, Esa gente, esos hermanos fueron comprados por la sangre de Cristo. Es su novia. Y Él me da el privilegio de pastorearla, pero estoy bajo su autoridad. Y fíjese algo que dijo el apóstol que me ha sido de mucha bendición, 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Esa mm, parte delante de Dios, sí, mm, hablamos en Cristo. Entonces, cuando se pierde ese, 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 ese concepto o se pierde el rumbo, porque dejamos de entender que delante de Dios hacemos todo lo que hacemos, hermano Juan. Entonces mm. tomamos decisiones, tratamos a gente mal, usamos su púlpito para lastimar a gente. Y bueno, tristemente, hermano Juan, eso como lastima la obra de Dios. Y eso pasa mucho en iglesias bautistas independientes fundamentales, porque exaltamos el liderazgo. Sí, el pastor es el líder, pero el pastor está bajo autoridad. Y algo que me ha ayudado mucho a mi hermano Juan, me hago, la palabra es, este, me pongo bajo el, ay, La la palabra, sumisión, mándeme. sumisión. Sí, exactamente, me someto a la iglesia, me someto a Dios, le doy cuentas a la iglesia, personalmente busco que en todo lo que hago, aún como secretaria, ella sabe todo. Cuando voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. No actúo como si la iglesia es mía, no, me someto a la iglesia, me someto
a la obra que Dios me ha dado para Mm, cuidarme de no perder el rumbo en cuanto a mi autoridad. mm. Amén, pastor. Pastor, la palabra de Dios dice también que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, según entiendo, y yo también lo he enseñado así, que temor de Jehová no es un miedo a Dios, algo que nos aleja de Él por tenerle miedo, sino más bien una reverencia, entendiendo quién es Él. Entonces, cuando nosotros perdemos el rumbo pensando que la gloria es para nosotros o que nosotros merecemos el reconocimiento, de alguna manera estamos fallando en ese entendimiento y dejamos de ser íntegros. Claro que sí, y tomar en cuenta a Dios en todo, reconocerle en todo, es temerle, hermano Juan. Mm, Am, una definición que me encantó hace un tiempo del temor de Dios es amor con reverencia. mm. Y tomar en cuenta al Señor en todo. Amén, hermano Juan, sí. Amén, pastor. En este podcast, pastor, esto es como una introducción, como una presentación de delante de los hermanos, para que sepan qué temas vamos a estar o va a estar usted compartiendo. Esto es más bien como una introducción, esta charla, para que ellos vayan, pues se vayan dando cuenta de qué cosas vamos a estar hablando. Pero también me gustaría invitar a aquellos que vean esta introducción a este podcast. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna, no sé, el deseo de saber algo acerca de la integridad, pues que nos manden cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, para que usted pueda entonces también saber y tener en cuenta esas cargas que a veces llevan líderes, pastores, creyentes, que quizá de manera, a veces pastor sincera, quieren tomar control de las cosas, por decirlo así, y, y nos olvidamos que el abro es del Señor y Así que es. Él es el que merece no solo la gloria, sino nuestra obediencia. Y, hermano Juan, fíjate que lo he meditado mucho, ministerialmente hablando como pastor, de la integridad matrimonial, tú como esposo con tu esposa, la integridad moral, la integridad en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Mm, Muchos pastores predican sus opiniones, muchos mm, pastores toman pasajes fuera de contexto para predicar lo que quieren decir ellos, no lo que dicen las Sagradas Escrituras. Integridad en cuanto a la dirección de la iglesia, en cuanto a la integridad económica, la integridad de la visión que tienes tú con tu iglesia. Creo que es fundamental para poder ser pastores que verdaderamente somos una bendición a nuestras iglesias. Hace unos años escuché a Clarence Sexton decir en un mensaje que el fundamentalismo tiene muchos buenos predicadores, pero pocos buenos pastores. Y mm, eso como me habló, y tristemente, hermano Juan, hemos perdido como bautistas independientes la integridad pastoral. mm, Y eso es algo que tengo una carga y quisiera poder ayudar a esta generación que viene a que se levanten varones de Dios con integridad espiritual, integridad moral, integridad bíblica, integridad este, am, familiar, integridad ministerial, ah, y que nuestras iglesias puedan confiar en que ese varón que está detrás de ese púlpito con la palabra de Dios ha caminado con Dios y lo que él presenta en el púlpito, él vive en su vida privada. Lo que él mm. dice en cuanto a su familia, en cuanto a cómo es consistente con lo que es delante de Dios. Entonces creo que perdemos, hermano, no solamente el rumbo, pero perdemos la bendición de Dios y el poder de Dios cuando perdemos la integridad en nuestras vidas como siervos de Dios. Amén, pastor. Volviendo un poco a la definición de integridad que usted nos comentó, puedo leerlo aquí. Cualidad de ser íntegro es decir, una persona que está completa, Ujú. que no le falta ninguna de sus partes, que actúa con rectitud y honestidad. Creo Así es. también, pastor, que es sumamente importante que estemos dispuestos a que se nos enseñe,
y tener un corazón dispuesto a reconocer cuando fallamos. Porque yo creo que eso también es parte de ser íntegro. Sí, Entender que igual no estoy bien y que tengo que cambiar algo y que si alguien me enseña, no sentirme atacado, sino más bien, caray, creo que necesito poner atención en esta área. sí, así es. Así es, Ujú. hermano. Fíjate que algo aquí que leí, integridad bíblica es vivir de una manera recta, honesta, consistente con la voluntad de Dios, Mm, manteniendo un corazón sincero y fiel en todo momento. amén. Amén, pastor. Desde luego, esta es una batalla que todos tenemos, porque por nuestra naturaleza, como ya lo mencioné antes, desde luego, todos los días tenemos batalla con ello, pastor. Pero qué importante es, como dije, reconocer nuestras limitaciones y dejar que el Espíritu Santo obre y nos ayude a llegar a ser íntegros como Dios quiere que seamos. Así Pastor, es. ¿usted cree que en un sentido, eh, quizá suena un poco exagerado, pero en algún sentido cree que la obra del Señor a nivel humano, o sea, lo que nosotros hacemos, puede poner en riesgo o en peligro nuestra presencia delante de este mundo al no ser íntegros, al no estar, pues, predicando y viviendo lo que predicamos, porque tenemos una nube de gente y, o sea, muchísima gente que nos mira y quizá nuestro testimonio no es coherente con lo que hacemos. ¿Usted cree que en la actualidad eso puede estar poniendo en riesgo el testimonio de la iglesia? Oh, hermano Juan, claro que sí. Pone en riesgo el testimonio del Señor, el Ujú, testimonio de su obra. Y algo que he dicho a muchos siervos de Dios, aún aquí mis colaboradores, como siervos de Dios, el nombre del Señor, el testimonio de su nombre, el testimonio de su obra, debe de ser la brújula que nos mantiene dirigidos en la dirección correcta. amén, Y cuando se pierde la integridad, hermano querido, perdemos nuestro testimonio. Sí. ujú, ujú, Y, y, y tristemente nos engañamos a nosotros mismos, hermano Juan, pero lo que somos realmente un día sale. Bueno, allá afuera en el mundo, cuando se dan cuenta que somos pastores, dicen, ¿y ese es un pastor? Claro que ujú, lastima el nombre ujú. del Señor. Así es, pastor. ¿Nos podría dar un poquito, igual por encima, una idea de lo que va usted a estar enseñando en estos podcasts acerca de la integridad? Si quisiera primero hablar sobre el siervo de Dios, que la posición de la cual servimos no es una posición de, am, no es una posición de control, es una posición de siervo. Debemos Mm, siempre servir de una posición de siervos, no de autoridad, no de posición. Es uno de los temas que quiero tratar. Quiero ujú, tratar también el tema de la integridad de predicar la palabra de Dios expositivamente, bíblicamente, porque he allí, hermano Juan, estamos perdiendo muchos de esta generación mm, porque muchos estamos predicando no la palabra, estamos predicando nuestros propios pensamientos, nuestros propios reglas bueno, y hay que rezar a integridad, la integridad bíblica. También quiero amén, hablar de la integridad del liderazgo que debemos tener con nuestros propios consiervos, ¿sí? mm, Aquellos que sirven con nosotros, la integridad que debemos tener también familiar con nuestros esposos, con nuestros hijos. Y quiero hablar también, hermano Juan, de la integridad del evangelismo, mm, en la manera que llevamos a cabo la gran comisión, hacerlo con toda integridad, ¿sí? mm, No buscando números por números, no buscando
inflar números, no buscando aparentar algo que no somos en cuanto al evangelismo. Y con integridad, hermanos, amar al pecador, con integridad predicar el evangelio. Y bueno, son áreas de las cuales quiero tratar. Amén, pastor. Eh, no se me vino a la mente un pensamiento. Si somos íntegros, no vamos a tener tiempo de estar metiéndonos en problemas, ni vamos a Sí. meternos en batallas que no merece la pena luchar. Por ejemplo, hermano Juan, me imagino que en estas últimas semanas, gente a través de los medios de comunicación han visto ataques muy fuertes en contra de algunos siervos y tu servidor, Mm, y son puros chismes, puras mentiras. am, mm. y, pero delante de Dios, cuando hay integridad, no tienes que defenderte. Amén. Dios te va a defender. No tienes que salir al público, no, no, o mandar un mensaje, no, 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 porque hay integridad delante de Dios. Él conoce. Entonces estás en paz y seguro. No pierdes un segundo de sueño porque alguien te está atacando, porque ha habido integridad. Amén, pastor. Eso que usted dice es tan importante porque, bueno, redes sociales pueden ser útiles en un sentido, Ujú. pero también, caray, a veces uno ve cosas que le da vergüenza, ¿no? Sí. Pleitos y cosas que se dicen Amén. y es una lástima, pero me encantó lo que usted ha dicho. Cuando estamos bien con el Señor, estamos en paz, sabiendo que andamos en integridad y Él se encarga de cuidarnos y protegernos. Qué Amén. importante, pastor. Pues, pastor, va a ser una bendición enorme, yo creo, eh, para aquellos que vean y escuchen sus enseñanzas acerca de la integridad en este podcast, porque eh, creo que todos necesitamos que se nos recuerde constantemente a aquellos que estamos sirviendo al Señor lo que somos, ¿no? Y somos más que pecadores, salvos por gracia, Amén. y no estamos puestos para más que para ser siervos fieles a pesar de nuestra inutilidad y que Dios nos ayude a terminar bien nuestra carrera. Amén. Ese es mi deseo. No, yo sé que no estamos en este podcast para estar hablando de otros, ni para estar, no, no, no. Queremos ser bendición y yo sé que usted va a ser de mucha bendición, pastor. Nomás quiero decir algo aquí. En cuanto a la integridad financiera, hermano Juan, Uh -huh. eh, ministerios dejan de existir por la falta de integridad financiera. Mm, Bueno, y es triste, hermano Juan, cuando tenemos, como diré, una visión de lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero por la falta de integridad personal y financiera, perdemos la bendición y lo que hemos hecho termina mal. mm. Simplemente no por la falta de integridad moral, por la falta de integridad financiera, hermano. Bueno. Amén, amén, pastor. Para terminar, se me ocurrió otra frase. Integridad requiere valentía también, me parece a Sí, mí. sí, Y así una es. convicción firme. Amén, pastor. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Ha sido como una pequeña introducción de lo que se va a tratar este podcast. Yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Amén. Desde ahora agradezco el tiempo que se va a tomar. La idea es que no sean muy largos los capítulos para que Ujú. la gente no, pues a veces no toma mucho tiempo para escucharlo, pero estoy orando para que Dios bendiga estas enseñanzas, así como las otras que está viendo en el podcast de Enlace Misionero. Pero Amén. muchas gracias, pastor. Le agradezco muchísimo. Hermano Juan, es un gozo y que Dios nos dé su gracia y su mano de bendición para que lo que hagamos sea para su gloria y sea para edificar la obra de Dios. Amén, Amén. pastor. Y bueno, animar a aquellos que estén viendo esto, que estén atentos para las enseñanzas acerca de la integridad, que el Señor use a mi pastor, mi amado hermano Luis Ramos, y que la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Amén, hermano Juan. Pastor. Dios te bendiga Gracias, mucho. pastor. Muchas gracias. Nos, Despido a los hermanos que están viendo esto y ahora vuelvo con usted. Dios te bendiga mucho. Adelante, hermano. Dios les bendiga.